Luis Abinader tiene altas posibilidades de llegar a la presidencia de la República, y eso es así a un nivel tal que incluso en el Partido de la Liberación Dominicana, señores, tenemos visita acá en el set de Impolíticamente Correcto. Un momento, por favor. Esta es Adelana, digamos que es la mascota de Impolíticamente Correcto. Ahí está, saluda a la cámara, Adelana. Dio a luz recientemente 3 gatitos. Ahí está, recién parida Adelana. Seguimos. Luis Abinader tiene grandes posibilidades de ser presidente, esa es la realidad, a un punto tal, y esto es una revelación, que incluso ya en el Palacio Danilo Medina, José Ramón Peralta y compañía entendían que no tenían nada que buscar en las próximas elecciones presidenciales, pero algo pasó que cambió el rumbo de este pronóstico, pero eso es tema de otro análisis. Lo que vamos a revelar a continuación acá en Impolíticamente Correcto es la división interna del PRM, una división que pasa específicamente, no necesariamente de momento por la figura de Carolina Mejía, sino más bien entre Luis Abinader y Farideh Raful. Luis Abinader es la máxima figura del PRM, pero cuando usted se pregunta quién es la figura que le sigue, tras pensarlo unos cuantos segundos, se tiene que llegar a la conclusión inequívoca de que se trata de Farideh Raful, a un punto tal que mucha gente se quedó esperando que Farideh fuese la candidata vicepresidencial de ese partido. Unos dijeron que no podía hacerlo por el hecho de que entonces el PRM iba a sacrificar innecesariamente la senaduría del distrito, entre otras cosas o razones que se aludieron. Me temo que realmente la razón era otra, y obedecía más bien al hecho de que Luis Abinader no quería colocar en la vicepresidencia a una figura que 4 años después tuviese ribetes de presidencial. Y esto lo avala o lo ratifica el hecho del perfil que tiene Raquel Peña, que fue la persona que él escogió finalmente como candidata vicepresidencial. Pero hablar de Farideh Raful y Luis Abinader en lo inmediato es pensar en un binomio, una dupla, 2 elementos que están debidamente acoplados para hacerle el juego al gobierno y ponérsela difícil. Ser desde la oposición esa piedrita en el zapato que iba a hacer posible que al PLD, estando en el poder, todas las cosas no le salieran, digamos por así decir, a pedir de boca, o que todo fuese un cuento de hadas para el gobierno. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y eso es lo que te voy a revelar con el siguiente análisis. Farideh Raful y Luis Abinader, ni juntos ni revueltos, y como agua y aceite en el PRM. Ojo, debo decir que en el danilismo hay división también, porque de repente hago este análisis y ya vienen con la retahíla de no. Vamos al PRM hoy, que es lo que nos toca. Luis Abinader está por su lado en ese partido, casi como un llanero solitario, porque tiene a Carolina Mejía por un lado, que inmediatamente cumpla ese cuatrenio en la sindicatura. Habría que ver si no se le mete en buen dominicano el chip de que ahora voy a ser presidente, candidata presidencial en ese caso, no, con lo cual le hace sombra inmediata, y es un elemento peligroso porque es hija de un expresidente que no por su condición de expresidente, sino por los vínculos empresariales que tiene el mismo, y por qué tan creíble puede ser el proyecto presidencial del hijo, la progenie, la prole de uno que fue presidente.
Pero al mismo tiempo tenemos a Farideh Raful, que independientemente de las diferencias que uno tenga con ella, independientemente de que yo diga que es populista, hay que reconocer que tiene sus méritos, y no solamente eso, sino que es una figura políticamente hablando saludable. No tiene hasta este segundo máculas que enturbien su proyección y que afecten su imagen pública, y eso es un capital muy bueno y deseable en estos tiempos, porque estamos hablando de una figura que goza de una empatía que muchos líderes políticos ya acabados soñarían tener a este segundo, entre ellos incluso el propio presidente de la República. Pero ¿qué factor me da a entender a mí que Farideh Raful está políticamente distanciada del PRM y de Luis Abinader, más bien, a un punto tal que incluso cada vez que habla en apoyo del candidato no está más que simplemente mintiendo y ocultando su real interés político? Oh, señores, hay un factor que delata todo lo que acabo de decir. ¿Y cuál es? La línea gráfica de su campaña política. Es decir, cuando usted va a la calle o se encuentra con un afiche de Farideh Raful, se percata que el mismo no está bajo los colores del PRM, que es el azul. El azul creo que con un naranja ahí medio marrón, qué sé yo. Pero esos son los colores distintivos del PRM. Sin embargo, Farideh Raful se permite hacer su línea de comunicación publicitaria política con otros colores enteramente ajenos al del partido. Eso es una señal clara de que en su cabeza Farideh Raful está pensando su proyecto político enteramente distanciado de Luis Abinader e incluso del PRM. Esos colores delatan simplemente que ella tiene la intención de irse posicionando en el aspecto público de manera distintiva, enteramente, digamos, por así decir, desmarcada de lo que sería cualquier noción política que tenga, digamos, por así decir, el candidato y al presidente, que es Luis Abinader. Noción política en función, digamos, de un PRM de él y para él. Y tu país. Juntos somos una voz. Señores, para usted sacar una línea gráfica a la calle, eso pasa por la aprobación del cliente. En este caso, el cliente es Farideh Raful. Pero hay otro aspecto. ¿Cómo se le puede ocurrir a una agencia publicitaria o al mercadólogo que maneje la carrera política de Farideh presentarle una propuesta gráfica enteramente distanciada de los colores del partido? Eso no pasa así. Es decir, ninguna agencia se va a atrever a proponerle eso a un cliente. Eso es una petición que viene directamente del cliente en sí. Mira, yo quiero que tú me busques unos colores que me diferencien del partido. Pero esa petición va de la mano con el criterio que tú tienes de tu carrera política, que no va vinculado entonces al partido. ¿Qué significa entonces una Farideh Raful que esté enteramente o que tenga la intención de, digamos, de diferenciarse del Partido Revolucionario Moderno? Eso revela, señores, simplemente que hay intereses muy marcados y para nada mancomunados en ese partido. Eso revela de que es muy posible que en 4 años, 8 años tengamos a una Farideh Raful compitiendo de tú a tú con Luis Abinader, ya sea por una candidatura presidencial o ya sea Luis Abinader estando en el poder y esa muchacha haciéndole sombra, lo cual significa que no necesariamente durante todo este tiempo el PRM ha estado, digamos, unido realmente. Recuerden que en una ocasión yo dije lo siguiente: nada une más a un partido que la oposición. Eso significa que cuando el PRM llega al poder, si finalmente conquista, ¿no?, el palacio presidencial vía el voto, las divisiones van a comenzar a aflorar, digamos, al año de ese partido estar en el poder. Y ese pronóstico no tengo por qué temer a fallar, porque lo mismo ocurrió con el PLD, lo mismo ocurrió con el PRD.
Lo único que ambos partidos trataron esas fragmentaciones de diversas maneras. Hay que decir que hasta hace poco el PLD las había tratado de una forma más, digamos, hacia adentro, menos aquello de lavar los trapitos sucios a la vista de todo el mundo, pero ya a este segundo eso también se le cayó al PLD. Señores, es inequívoco. Luis Abinader por un lado, Farideh Raful por el otro. La línea gráfica de la campaña política de Farideh lo revela. Eso es algo con lo que usted no puede pasar con ficha. Me gustaría que Farideh Raful explique por qué su línea gráfica, sus colores están enteramente distanciados de los del Partido Revolucionario Moderno, y que esa explicación no sea o no aluda a intereses particulares de ella dentro de ese partido. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23,000 seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías, y precisamente hacerle este anuncio. Todas las personas que esté interesada en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia@gmail.com. Repito, resortemedia@gmail.com, y allí vamos a estar, pues digamos, haciendo clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube, que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneudi Santos.